Hay momentos en la historia de un país que parecen simples tragedias hasta que miras más profundo. ¿Y si cada crisis, cada lágrima y cada migración fueran piezas ocultas de un propósito que nació siglos antes, cuando aún no existían nuestros mapas ni nuestros nombres? Lo que estás por descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves a Venezuela, y el lugar que ocupa en una historia mucho más grande que ella misma. Antes de continuar, te invito a dejar tu like y suscribirte para que más personas descubran este mensaje y podamos seguir explorando juntos estas revelaciones que pocos se atreven a contar. La primera vez que la idea le cruzó por la mente, Elías estaba sentado en el último banco de una iglesia casi vacía en el centro de Caracas. Afuera, la ciudad rugía con su caos habitual, vendedores ambulantes, autobuses tosiendo humo, voces cansadas. Adentro, solo quedaban el eco de unos pasos y el olor tenue a cera apagada. Sobre sus rodillas, una Biblia antigua, de hojas amarillentas y bordes gastados. Había pertenecido a su abuelo, un hombre que siempre habló de tiempos proféticos, y de un Dios que no olvidaba a ninguna nación, por pequeña o herida que estuviera. Elías pasaba los dedos por las letras desvanecidas, como si buscara algo que aún no sabía nombrar. Fue entonces cuando una frase surgió en su mente, tan clara que casi pareció susurrada. ¿Y si nuestro destino ya está escrito aquí? Cerró los ojos, intentando desechar aquel pensamiento. Venezuela no aparecía en ninguna página, lo sabía de memoria. Ningún profeta mencionó sus montañas, ni su nombre, ni su bandera. Sin embargo, la pregunta regresó con más fuerza, como una brasa bajo la ceniza. No buscaba un nombre, buscaba un sentido. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el respaldo de la banca de enfrente. Un rayo de luz se coló por una ventana alta y estrecha, cayendo justo sobre la página abierta en Isaías. Elías sonrió con amargura. Había leído ese pasaje cientos de veces, pero aquel día las palabras se sentían distintas, como si lo observaran a él. Luz para las naciones, hasta lo último de la tierra. Repitió la frase en voz baja. Lo último de la tierra. Para un profeta antiguo, eran horizontes desconocidos, mares sin mapa, tierras sin nombre. Para él, eran selvas, montañas, llanos, barrios, ciudades derruidas y multitudes caminando por estaciones de autobuses con maletas en la mano. ¿Podía una tierra olvidada por los poderosos estar incluida en esa promesa? El crujido de una puerta lo sacó de sus pensamientos. Un anciano de barba blanca y pasos lentos entró en el templo. Llevaba un abrigo raído y un sombrero que había visto demasiados inviernos leves. Se sentó a un lado, en silencio, como quien ya está acostumbrado a ser invisible. Elías volvió a mirar la Biblia, pero sentía la presencia del anciano como un peso ligero a su costado. Al cabo de unos minutos, el hombre habló, sin mirarlo. ¿Buscas algo específico, o solo estás huyendo de algo? La pregunta lo desarmó. Tardó en responder. No lo sé, admitió. Tal vez de ambas cosas. El anciano soltó una pequeña risa seca. Eso suena bastante humano. Elías dudó, pero la pregunta que lo quemaba por dentro terminó escapando. ¿Cree que un país puede tener un destino, escrito por Dios? El silencio que siguió fue extraño, denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. El anciano giró la cabeza, lo observó con ojos grises, tranquilos, cansados y, al mismo tiempo, curiosamente despiertos. Depende de lo que entiendas por destino, contestó. Si esperas encontrar el nombre de tu país escondido en algún versículo, te vas a decepcionar. Pero si hablas de un propósito, eso es distinto. Elías bajó la mirada. A veces siento que esta tierra nació para sufrir, susurró. Que todas sus historias se escriben con lágrimas. Y si Dios tiene un plan, me cuesta verlo. El anciano asintió lentamente, como quien oye algo que ya ha escuchado demasiadas veces. ¿Sabes? Dijo. Los profetas rara vez mencionaron lugares que tú reconocerías en un mapa moderno. Pero si hablaron de naciones, de islas lejanas, de pueblos en los confines de la tierra. Cada vez que leía eso, de muchacho, me preguntaba si esas palabras no estarían abrazando más territorios de los que imaginábamos. Se acercó un poco, apoyando las manos huesudas en el respaldo de la banca. Quizá el problema, continuó, es que siempre hemos querido vernos nombrados, cuando Dios más bien nos ve tejidos.
No necesitas que diga, Venezuela, para entender que esta tierra no quedó fuera de su mirada. Elías volvió a leer el pasaje. Las palabras de Isaías parecían brillar entre las sombras del templo, las islas, los confines, todas las naciones. Por primera vez, no las sintió lejanas ni abstractas. Se le aparecieron como fragmentos de un mapa incompleto que alguien había dibujado siglos antes de que se conociera el otro lado del océano. ¿Y si nos equivocamos al pensar que la Biblia pertenece solo a un rincón del mundo? Preguntó el anciano, casi en un susurro. ¿Y si siempre estuvo hablando también de nosotros, aunque no nos diéramos cuenta? Elías se imaginó los barcos cruzando mares desconocidos, costas verdes recibiendo a extraños, montañas altas que nadie en Jerusalén habría podido imaginar. Se imaginó a Dios escribiendo historias que aún no tenían nombre, dejando semillas esparcidas en palabras como todas, confines, naciones. Pero, insistió, si hay un destino, ¿dónde está? No parece estar en los titulares, ni en los discursos, ni en las promesas rotas. Tal vez porque no se busca ahí, respondió el viejo. Cuando piensas en el destino de un país, piensas en mapas, presidentes, tratados, victorias. Dios piensa en corazones, en decisiones pequeñas, en cómo un pueblo se vuelve o se aleja de él. Su escritura no está en los periódicos, sino en la forma en que una nación ama o desprecia la justicia, la misericordia, la verdad. Las palabras se le clavaron en el pecho. Pensó en las colas interminables, en las despedidas en los aeropuertos, en las risas que todavía se escuchaban en las esquinas a pesar de todo. Pensó en las manos que compartían un pan, aunque no sobrara. ¿Podía todo eso ser parte de una historia más grande que la que se veía? El anciano entrelazó los dedos. Imagina que cada país es como una persona, dijo. No eliges dónde nacer, pero eliges en quién te conviertes. Esta tierra no eligió sus heridas, pero puede elegir qué hacer con ellas. El destino no es una cadena, es una invitación. Elías cerró la Biblia. La portada crujió suavemente, como si el libro respirara con alivio. Miró las paredes descascaradas, las bancas vacías, el altar sencillo. Todo parecía insignificante, pero al mismo tiempo cargado de un peso silencioso, como si aquel lugar estuviera justo entre algo que terminaba y algo que todavía no comenzaba. ¿Cómo se responde a esa invitación?, preguntó. El anciano sonrió con una suavidad inesperada. Comienza con uno que decide escuchar, dijo. Uno que se atreve a creer que su país no es un accidente, ni una broma cruel del destino. Uno que mira a su alrededor y, en lugar de decir, todo está perdido, pregunta, ¿qué parte de esta historia me toca escribir? Las luces del templo parpadearon un instante. Afuera, el ruido de la ciudad continuaba, indiferente. Elías sintió, sin embargo, que algo había cambiado de lugar. No eran las calles, ni los edificios, ni los problemas. Era la forma en que los miraba. Por primera vez, se preguntó si las cicatrices de su tierra no eran también un lenguaje. Si la pobreza, las despedidas, las noches sin luz y las oraciones susurradas a oscuras no eran, de algún modo, letras dispersas de un relato que todavía no se comprendía del todo. Y si nuestro nombre no está escrito en tinta, pensó, sino en la forma en que respondemos a lo que vivimos. El anciano se levantó con esfuerzo. Tomó el sombrero, lo acomodó sobre su cabeza y se detuvo un momento antes de salir. No busques solo señales en las páginas, dijo sin volverse. Míralas también en la gente. En cómo esta nación sigue levantándose, una y otra vez. Tal vez ahí esté escrito lo que buscas. Cuando se quedó solo, Elías abrió otra vez la Biblia, pero ya no para encontrar el nombre ausente de su país, sino para buscar las palabras que hablaban de promesas que abarcaban más de lo que cualquier mapa podía contener. Sintió que la idea que al principio le pareció absurda comenzaba a tomar una forma distinta, más profunda. Tal vez un país sí podía tener un destino escrito, no como una sentencia inevitable, sino como una posibilidad sagrada. Y tal vez, en algún lugar entre aquellas líneas antiguas y las calles heridas de su ciudad, Venezuela ya estaba siendo pronunciada desde hacía mucho tiempo, esperando que alguien se atreviera a leerla de otra manera. Esa noche, el ruido de la ciudad parecía más lejano de lo habitual. Elías caminaba por las calles del centro como quien recorre un lugar conocido por primera vez. Los postes de luz parpadeaban, los vendedores guardaban sus cosas,
Los carros insistían con sus bocinas impacientes. Sin embargo, en su mente solo había una sucesión de palabras que se repetían como un eco: naciones, islas, confines de la tierra. Al llegar a su apartamento, subió las escaleras oscuras con la Biblia bajo el brazo. El pasillo olía a humedad y sopa recalentada. Una vieja radio sonaba en algún departamento vecino, con una balada triste que hablaba de despedidas. Abrió la puerta de su hogar, un cuarto estrecho con una mesa, una cama y una ventana pequeña desde la que se veía un fragmento de edificio y un pedazo de cielo. Encendió la luz amarillenta y dejó la Biblia sobre la mesa. Por un momento dudó, como si temiera que, al abrirla de nuevo, todo lo que había sentido en la iglesia se desvaneciera y no quedara más que papel y tinta vieja. Pero la curiosidad pudo más. La abrió en los Profetas, casi al azar. Sus ojos cayeron en una frase que ya conocía, pero que ahora adquiría otro peso: cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, las islas y los moradores de ellas. Se quedó inmóvil, leyendo y releyendo esas palabras. Las islas. Los confines. El fin de la tierra. Se recostó en la silla, dejando escapar un suspiro largo. De niño, cuando escuchaba esas expresiones, imaginaba lugares exóticos pero difusos, como ilustraciones de libros antiguos, mares embravecidos, pequeñas porciones de tierra perdidas en medio de un océano. Nunca se le había ocurrido que, tal vez, ese lenguaje fuera más amplio que cualquier mapa que hubieran tenido los antiguos. Que cuando un profeta hablaba de islas lejanas, estaba rozando, sin saberlo, la idea de continentes que nadie conocía aún. Cerró los ojos y dejó que la imaginación lo arrastrara. Vio a Isaías mirando un horizonte que se perdía más allá del Mediterráneo, sin barcos para cruzarlo, sin cartas de navegación que describieran lo que había al otro lado. Vio a los escribas copiando aquellas palabras extrañas, hasta lo postrero de la tierra. Ellos no podían nombrar América, ni imaginar selvas infinitas, ni cordilleras como espinas gigantes atravesando el continente, ni costas bañadas por un mar Caribe que brillaba como metal bajo el sol. Pero, sin saberlo, estaban abriendo un espacio para esos lugares invisibles. Pensó en los mapas colgados en las aulas de su infancia, con la silueta de América extendiéndose como una columna inclinada. Recordó la primera vez que la maestra señaló con un puntero la forma de su país, rodeado de otros nombres, y dijo: aquí vivimos nosotros. En aquel entonces, había pensado que todo lo importante ocurría lejos, en las tierras que se mencionaban en los libros y en las noticias. Ahora se preguntaba si, en el silencio de aquellas palabras antiguas, su propio país no estaba también siendo señalado por un dedo invisible. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí no podía ver el mar, ni montañas, ni selvas, pero sabía que todo eso existía más allá de los edificios y del humo. Sabía que había costas donde las olas golpeaban rocas que ningún profeta había pisado, llanos donde el viento corría libre sobre la hierba dorada, ríos que serpenteaban como venas azules en medio de la tierra. Y si Dios había dicho, todas las naciones, los confines, las islas, ¿no estaban también incluidos esos paisajes? Volvió a la mesa, con el corazón latiendo un poco más rápido. Repasó mentalmente las listas de pueblos que llenaban las páginas de los profetas: Egipto, Asiria, Babilonia, Tiro, Sidón. Nombres que habían sido gigantes en su tiempo y que ahora no eran más que ruinas, referencias en libros de historia. El mundo conocido por ellos era pequeño comparado con el mapa que él llevaba en la cabeza. Para aquellos hombres, el horizonte se cerraba pronto. Más allá, solo había mar, rumor, misterio. Y, sin embargo, cuando hablaban de la salvación, nunca la encerraban entre esas fronteras. No decían, solo este valle, solo estas ciudades. Decían, las naciones, la tierra entera, todo linaje, toda lengua. Como si en su lenguaje limitado se abriera un hueco por donde se colaban, silenciosamente, millones de rostros que aún no habían nacido y tierras que nadie había pisado. Le vino a la mente una imagen extraña, un pergamino desplegándose sobre una mesa de piedra, mientras una mano escribía palabras inspiradas. Alrededor, hombres con túnicas, arena, polvo, un clima árido. Pero sobre esas letras se proyectaban, como sombras futuras, las siluetas de selvas húmedas, volcanes, ciudades de concreto, pueblos coloridos junto al mar, banderas que aún no existían. Y en medio de ese mosaico, una franja de tierra llamada Venezuela.
La idea le erizó la piel. Se preguntó cuántas veces, a lo largo de los siglos, se habrían leído esos pasajes sin que nadie imaginara que hablaban también de un continente entero más allá del océano. Cuántos marineros, misioneros, migrantes habrían cruzado el mar llevando en la memoria promesas que hablaban de los confines de la tierra, sin saber que iban caminando sobre esas mismas palabras. Recordó algo que había oído en una predicación años atrás, que Dios no veía la historia como una línea corta, sino como un tapiz inmenso. Los profetas veían solo hilos cercanos, pero él contemplaba la imagen completa. Quizá, pensó Elías, cuando Dios inspiró a aquellos hombres, ya veía selvas americanas, cordilleras andinas, desiertos lejanos, archipiélagos desconocidos. Ya escuchaba cantos en idiomas no inventados, oraciones susurradas en acentos que nadie había oído, clamor naciendo de pueblos que aún no tenían nombre. Apoyó la frente en las manos. Si eso era así, entonces no había rincón del planeta que quedara fuera de la mirada divina. Ni selva perdida, ni isla olvidada, ni nación sin prestigio. Ni un país desgastado por la crisis, ni una ciudad ahogada por la nostalgia en un edificio cualquiera. La palabra, América, se le hizo extraña, como si de pronto la viera desde los ojos de aquellos profetas lejanos. Un continente entero que, en su tiempo, no cabía en ningún mapa, pero sí en la amplitud de expresiones como los extremos de la tierra. ¿Y si aquellas palabras no eran solo poesía, sino espacio reservado para lo que vendría después? Elías pensó en los barcos que una vez llegaron a estas costas con cruz y espada, con comercio y evangelio, con violencia y promesas mezcladas. Pensó en los pueblos originarios, en sus dioses antiguos, en su sorpresa ante las nuevas creencias. Pensó en siglos de mezcla, de choque, de resistencia, de fe naciendo entre la confusión. ¿No era todo eso también parte de esa mirada que había dicho, todas las naciones? Se acordó del anciano en la iglesia, diciendo que Dios no buscaba nombrar países en un papel, sino tejerlos en un propósito. Tal vez, cuando los profetas escribieron sobre islas lejanas, Dios ya estaba contemplando playas caribeñas, cuando habló de los confines, ya veía casas humildes en cerros venezolanos, cuando prometió que su luz llegaría a todas las naciones, ya escuchaba canciones improvisadas con cuatro y maracas, entonadas por voces que algún día lo buscarían entre risas y lágrimas. Se quedó en silencio, dejando que esas imágenes se asentaran dentro de él. Poco a poco, comenzó a entender que el problema no era que su país no apareciera en la Biblia, sino que su manera de leer siempre había sido demasiado pequeña. Había querido encontrar su bandera dibujada en un versículo, cuando en realidad la promesa que lo abarcaba era mucho más grande que cualquier símbolo. Tú estás incluido, parecía decir aquella voz silenciosa. No porque tu nombre esté escrito, sino porque dije todas las naciones, y tú eres una de ellas. Porque hablé de islas, y tus costas entran en ese abrazo. Porque mencioné los confines, y en tus calles también termina y comienza el horizonte de alguien. La luz de la habitación comenzó a fallar, parpadeando un poco. Se levantó y apagó el interruptor. Prefirió quedarse a oscuras, con solo la claridad tenue que entraba por la ventana. Desde ahí vio un pedazo del cielo nocturno, apenas unas estrellas peleando contra el resplandor de la ciudad. Por primera vez, al pensar en los confines de la tierra, no imaginó un lugar lejano y ajeno, sino la esquina misma de su barrio, las colas frente a los mercados, las plazas donde aún se escuchaban risas, los autobuses cargados de gente cansada. Comprendió que, en la escala inmensa de la historia humana, aquel trozo de ciudad también era un confín, también era una isla moral, emocional, espiritual, donde la promesa podía hacerse carne. Sintió que algo se acomodaba dentro de él. No era una respuesta completa, ni una revelación espectacular. Era, más bien, un cambio de enfoque. La Biblia ya no le parecía un libro ajeno, hablado desde un mundo distinto al suyo, sino una voz antigua que había dejado espacios deliberadamente abiertos para albergar su tierra, su tiempo y su gente. Volvió a la mesa, pasó la mano por encima de las páginas y sonrió apenas. Si Dios había pensado en territorios que nadie conocía, si sus promesas se habían formulado con palabras lo suficientemente amplias como para abrazar continentes enteros que aún no existían en los mapas, entonces había una certeza que ya no podía ignorar: su país no estaba fuera de ese plan. Poquito o mucho, roto o entero, con todas sus heridas y contradicciones, también había sido alcanzado por esa extensión de las naciones, las islas, los confines de la tierra.
Y si eso era verdad, entonces Venezuela no era solo un lugar que sufría a la deriva. Era una tierra contemplada desde antiguo por una mirada que no se agotaba en los límites de un antiguo mapa, sino que había apuntado siempre más lejos, hacia todo aquello que los profetas no podían imaginar, pero que Dios ya había decidido amar. Aquella comprensión nueva que había empezado como un destello siguió creciendo dentro de Elías durante los días siguientes, expandiéndose como una raíz silenciosa que busca agua bajo la tierra. No había contado a nadie lo que sintió en la iglesia ni lo que descubrió esa noche con la Biblia abierta sobre la mesa, aún así, cada momento común, cada conversación, cada calle recorrida, parecía teñirse de un significado distinto, como si una voz callada lo acompañara a todas partes, recordándole que nada de lo que veía era ajeno a un plan más grande que él. Una tarde, mientras esperaba un autobús en una parada abarrotada, observó a la gente a su alrededor con una atención que no sabía que tenía, la mujer que llevaba del brazo a su madre anciana, el muchacho que cargaba una caja de empanadas y ofrecía una con una sonrisa cansada a un niño que no conocía, la joven que hablaba por teléfono con un acento lleno de nostalgia y decía, pronto vuelvo, sin saber si volvería, el hombre con manos ennegrecidas por la grasa que regresaba del taller, la pareja que discutía en voz baja, pero cuyos dedos seguían entrelazados. Cada uno de ellos, pensó, es una historia. Y todos juntos son un país. ¿Podía un pueblo entero ser parte de las promesas universales sin aparecer en una sola palabra escrita? La respuesta insistía dentro de él, sí. No porque estuviera nombrado en algún versículo oculto, sino porque Dios no hacía listas excluyentes. Había dicho, todas las familias de la tierra, y en ese, todas, cabía cada idioma, cada piel, cada acento, cada frontera futura. No importaba si la Biblia hablaba de pueblos que ya no existían o de reinos que solo eran memoria, la invitación había sido para todos los que algún día caminarían sobre la tierra. Recordó entonces a su abuelo, sentado en una mecedora de madera, contándole historias de Génesis. Elías era niño, y preguntaba por qué Dios no había dicho el nombre de Venezuela si la amaba. Su abuelo, con la paciencia de quien siembra semillas en un corazón joven, le respondía, porque tu nombre está dentro de todas las familias. Él, que era pequeño y literal, no entendía. Ahora, tantos años después, esa frase regresaba como una pieza que al fin encajaba en el rompecabezas. Ese pensamiento lo acompañó cuando subió al autobús y se aferró a la barra metálica, rodeado por cuerpos que se movían al ritmo del vehículo. Cada rostro, cada mirada cansada, cada voz que gritaba, «corre la puerta», parecía decirle lo mismo, que un país no necesitaba ser nombrado para ser visto. Que Dios no había escrito un libro de geografía, sino un libro de propósito, uno donde cada nación, incluso las que no existían cuando las palabras fueron dictadas, tenía un lugar. Al llegar a casa, volvió a abrir la Biblia, esta vez en Génesis, donde aquella promesa inicial había sido pronunciada, «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Leyó la frase varias veces. En su mente comenzó a tomar forma una imagen antigua, Abraham de pie en medio del desierto, mirando un cielo tan vasto que parecía infinito. Dios le hablaba de descendencia, de naciones, de horizontes que ni siquiera podía imaginar. En aquella promesa, el mundo entero estaba siendo abrazado, no solo los pueblos cercanos, no solo los descendientes directos, sino cada territorio que sería habitado en el futuro. Las familias de la tierra. No solo los linajes de reyes, no solo las ciudades muradas del antiguo mundo, no solo las caravanas que cruzaban las arenas ardientes. También las familias que vivirían junto al mar Caribe, las que poblarían los cerros rojos de Petare, las que sembrarían en los llanos, las que pescarían en las costas orientales, las que construirían casas de ladrillo en un país que aún no existía en los sueños de ningún cartógrafo. Elías caminó por la habitación, incapaz de quedarse quieto. Aquella idea le llenaba el pecho de una mezcla de asombro y responsabilidad. Si Venezuela estaba dentro de esa promesa universal, ¿qué significaba entonces para su pueblo? ¿Qué implicaba para todos los que habían nacido en esa tierra, para los que habían tenido que migrar, para los que se quedaban luchando, para los que oraban desde lejos? No era un orgullo nacionalista ni un consuelo vacío. Era algo más hondo, la certeza de que su país no había nacido fuera de la mirada divina. De que ninguna de sus historias, ni las más duras ni las más hermosas, se escribían al margen del plan eterno. Que su sufrimiento no era invisible y que su esperanza no era ridícula. En ese momento, sonó un golpeteo suave en la puerta. Era Mariana, su vecina del cuarto contiguo.
Llevaba una bandeja con 2 tazas de café, y en su rostro había un cansancio que no lograba borrar su sonrisa amable. Te vi llegar y pensé que te vendría bien algo caliente, dijo mientras entraba. Se sentaron en la mesa pequeña. Elías no mencionó sus pensamientos, pero ella, sin saber nada, habló como si siguiera un hilo que él había dejado suelto. ¿Sabes? A veces uno siente que este país está olvidado, murmuró. Pero luego recuerdo algo que decía mi mamá: Dios no tiene hijos favoritos, todos entran en su casa. No entiendo mucho de Biblia, pero siempre me quedó eso. Elías la miró fijamente. Era como si el eco de aquella frase antigua hubiera encontrado su respuesta en palabras simples, dichas por alguien que solo quería consolar. Tal vez, respondió él, nuestro problema ha sido creer que la Biblia habla solo de lo que estaba cerca en ese tiempo, y no de lo que vendría después. Mariana se encogió de hombros y tomó un sorbo de café. Pues si es así, entonces estamos dentro del plan, ¿no? Aunque sea un poquito. No un poquito, corrigió Elías suavemente. Completamente. Hubo un silencio cálido entre ellos. Afuera, la noche avanzaba, y desde alguna ventana cercana se escuchaba música llanera tocada en un cuatro. Era una melodía melancólica pero dulce, como un recordatorio de que esa tierra todavía sabía cantar. Elías pensó que si Dios había hecho promesas para todas las familias de la tierra, entonces ninguna lágrima era desperdiciada, ningún esfuerzo olvidado, ninguna oración ignorada. Venezuela, rota, desbordada, hermosa, herida, también estaba inscrita en esa historia que comenzó miles de años atrás. No por nombre, sino por destino compartido. Y comprendió algo más: cuando una promesa es universal, no necesita señalar un país, lo abraza por completo. Se quedó mirando la Biblia sobre la mesa, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba leyendo un libro lejano, sino una carta dirigida también a su gente, escrita con una tinta que no entendía de fronteras, banderas o siglos. Sus manos se relajaron, el aire pareció más ligero, y en su interior surgió una convicción firme y silenciosa: si todas las naciones estaban incluidas, entonces Venezuela no era una excepción perdida en el mapa, sino una pieza necesaria del rompecabezas divino. Una familia más entre todas las familias de la tierra, pero una familia amada. Y en ese pensamiento encontró un tipo de paz que nunca había sentido antes. Al día siguiente, Elías decidió caminar sin rumbo fijo, dejando que la ciudad misma le marcara la dirección. Tenía la sensación de que algo dentro de él seguía moviéndose, como si las piezas de una historia oculta estuvieran acomodándose lentamente. Había entendido que su país no estaba excluido de las promesas universales, pero ahora otra idea comenzaba a asomarse, tímida pero firme: ¿y si, además de ser parte del plan, Venezuela tenía un propósito propio? Cruzó una avenida ruidosa, esquivando vendedores y motocicletas, hasta llegar a la plaza donde solían reunirse músicos callejeros. Allí, bajo un arbusto, unos niños jugaban con una pelota desinflada, riéndose a carcajadas cada vez que alguien tropezaba. A un extremo de la plaza, un anciano afinaba un cuatro con manos temblorosas. Más allá, una mujer joven vendía empanadas humeantes mientras tarareaba una melodía sin darse cuenta. Elías se detuvo a observarlos. Ninguno de ellos tenía poder político ni riqueza material. Y, sin embargo, había algo en ellos que parecía irradiar una fuerza que no se podía medir con estadísticas, una calidez que sobrevivía incluso a las dificultades más duras. Pensó en las palabras que había leído la noche anterior: cada nación tiene un papel espiritual, sin importar su poder o su tamaño. Lo repitió mentalmente, como si saboreara una verdad recién descubierta. En ese momento, el anciano del cuatro empezó a tocar. La música era sencilla, pero vibrante, como un río que se abre paso entre las piedras. La melodía atrajo a algunos transeúntes, que se reunieron alrededor de él. Una señora movió el pie al compás, un niño se quedó quieto escuchando, un señor dejó de hablar por teléfono para prestarle atención. El sonido parecía unirlos por un instante, como si les recordara algo que compartían pero habían olvidado entre la prisa y la rutina. Elías sintió un nudo en la garganta. ¿Y si la misión de un país podía manifestarse en cosas tan pequeñas? ¿Y si el propósito espiritual de Venezuela no estaba escrito en grandes gestos, sino en esa capacidad casi milagrosa de mantener viva la humanidad en medio de la tormenta? Se sentó en un banco, dejando que la música se mezclara con sus pensamientos.
Recordó las palabras del anciano en la iglesia: un país no elige sus heridas, pero puede elegir qué hacer con ellas. Tal vez Venezuela había recibido dones específicos, sus recursos naturales, sus paisajes de belleza desbordante, su diversidad, su gente resiliente, para algo más que la supervivencia. Tal vez, incluso en su fragilidad, o precisamente por ella, tenía un papel que cumplir y una luz particular que ofrecer. Su mente viajó hacia los llanos que había visitado una vez, donde el horizonte parecía no tener fin y el viento movía la hierba como si acariciara el alma. Recordó el Salto Ángel, cayendo desde las alturas como una bendición líquida, las selvas donde la vida palpitaba con fuerza salvaje, los tepuyes, esos gigantes silenciosos que parecían tocar el cielo. Pensó en los pueblos de pescadores, en los caficultores, en los artesanos que daban forma a la madera con una paciencia heredada. Cada paisaje, cada oficio, cada rostro tenía una identidad propia, una huella que no se repetía en ningún otro lugar del mundo. Se preguntó si esa singularidad también podría ser parte del propósito. Quizá Dios no había repartido dones al azar. Quizá había sembrado en cada nación una semilla distinta, a unas les dio poder, a otras grandes territorios, a unas, intelecto y ciencia, a otras, resiliencia y fe. ¿Y si a Venezuela le había dado la capacidad de resistir sin perder la ternura, de caer sin perder la esperanza, de sufrir sin dejar de compartir? Mientras el pensamiento se formaba, un viento suave levantó un poco de polvo, y Elías sintió que la idea encajaba de manera natural, como una llave que por fin encontraba su cerradura. Miró de nuevo al anciano músico. Alguien había dejado unas monedas en el estuche abierto. La mujer de las empanadas ofreció una al músico sin cobrarle. Los niños aplaudieron cuando la canción terminó. En ese instante, esa pequeña esquina de ciudad parecía una representación viva de un don que pocos países tenían en esa medida, la vocación de unir, de aliviar, de recordar lo esencial. Elías pensó en algo más: ninguna nación era demasiado pequeña o insignificante para recibir un llamado. La Biblia estaba llena de esa insistencia. Dios escogía a lo frágil, a lo humilde, a lo improbable. Israel había sido un pueblo insignificante entre muchos, y sin embargo fue escogido para llevar una luz que transformaría al mundo. ¿Por qué no podría una nación herida pero luminosa, como la suya, tener también una misión espiritual que trascendiera sus límites geográficos? Se levantó y comenzó a caminar otra vez. El sol estaba bajando y sus últimos rayos teñían de oro las fachadas descascaradas. La ciudad parecía susurrar una verdad antigua: que un país no vale por su poder, sino por su propósito. Y que el propósito de Venezuela quizá no era dominar, imponer ni acumular, sino mostrar algo que el mundo estaba olvidando, como mantener viva la bondad incluso en la escasez, como sostener la fe cuando todo se derrumba, como seguir ofreciendo el corazón incluso cuando el cuerpo está cansado. Sintió un estremecimiento al comprenderlo. Si ese era el papel espiritual de Venezuela, ser un recordatorio viviente de esperanza, resiliencia y sencillez, entonces su pueblo no estaba sufriendo en vano. Cada gesto pequeño, cada acto de solidaridad espontánea, cada sonrisa en medio del caos, era parte de ese propósito. Era como si Dios hubiera depositado en ellos un talento distinto, el talento de la resistencia luminosa. Y comprendió que su país, aunque herido, no era un lugar abandonado a la deriva, era una nación en formación, una nación llamada a algo que todavía estaba creciendo debajo de las ruinas visibles. Un país capaz de alumbrar, no con grandeza política, sino con una fuerza espiritual que no se puede falsificar. Mientras regresaba a casa, una certeza lo acompañó como un latido: no era necesario ser grande para tener un llamado. No era necesario ser próspero para tener un propósito. No era necesario ser poderoso para ser escogido. Elías levantó la vista hacia el cielo, que ya comenzaba a oscurecerse, y sintió que, en algún lugar entre las nubes y la tierra, alguien había escrito ese propósito desde hace mucho tiempo. Y que Venezuela, con todas sus heridas, seguía estando exactamente donde debía estar, dentro del plan, dentro de la promesa, dentro del corazón de Dios. Elías decidió tomar un autobús hacia las afueras de la ciudad aquel fin de semana. Sentía que necesitaba aire, espacio, silencio. Algo dentro de él pedía ver la tierra con sus propios ojos, como si la respuesta a sus inquietudes no estuviera solo en las páginas de la Biblia, sino también en los paisajes que siempre había tenido delante, pero que nunca había mirado con intención espiritual. El trayecto fue largo, pero a medida que el autobús se alejaba de los edificios, el paisaje comenzaba a transformarse.
Los cerros se abrían paso, las nubes se alargaban sobre el cielo como columnas blancas, y un olor húmedo y verde se filtraba por las ventanas. Elías apoyó la frente en el vidrio, sintiendo como algo se aflojaba dentro de él. Recordó el pasaje de Deuteronomio que había leído la noche anterior, donde la tierra prometida era descrita como una tierra de aguas, fuentes, manantiales, trigo, vides, granados, olivos, miel, una tierra donde no faltaría nada. Mientras observaba el paisaje, las palabras parecían desplegarse ante él con una fuerza nueva. El autobús se detuvo cerca de un pequeño pueblo agrícola. Elías bajó y comenzó a caminar, siguiendo un sendero que bordeaba una loma. El aire olía a tierra fresca. A lo lejos, vio una quebrada que serpenteaba entre piedras, y su murmullo parecía una canción antigua. Los árboles le ofrecían sombra, algunos cargaban frutos pequeños que relucían como joyas bajo el sol. A medida que caminaba, el paisaje se volvía más amplio, colinas cubiertas de pasto, plantaciones verdes, un cielo abierto que parecía extenderse sin límites. Era como si la tierra misma respirara vida. En un punto del camino, Elías se detuvo y cerró los ojos. La brisa que corría sobre la hierba acarició su rostro con una suavidad casi sagrada. ¿Una tierra donde no faltará nada? Abrió los ojos y observó. Había visto ese país miles de veces, en fotos, en viajes cortos, en historias contadas por amigos. Pero nunca lo había mirado bajo esta luz, la de un paralelismo bíblico, no menos real por ser silencioso. Venezuela era rica, no solo en minerales y petróleo, sino en una abundancia que parecía brotar de cada rincón. Agua, montañas, tepuyes, selvas, mares, lagos, ríos, frutas, semillas, vida. Vida en todas sus formas. Caminó un poco más y encontró a un campesino trabajando la tierra. El hombre levantó la cabeza y lo saludó con un gesto amable. Elías se acercó. El campesino tenía las manos llenas de tierra, el sombrero desgastado y la mirada tranquila. ¿Cómo va el día?, preguntó Elías. Como Dios quiera, respondió el campesino con una sonrisa. Pero mire cómo están estos suelos, uno siembra y la tierra devuelve más de lo que uno le da. Le mostró unas hileras de plantas jóvenes. El verde se extendía con vigor, como si la tierra misma tuviera prisa por florecer. Aquí casi todo pega, continuó el hombre. Si hay lluvia, mejor. Si no, igual busca cómo vivir. Esta tierra es agradecida. Elías sintió un escalofrío leve. Agradecida. La palabra retumbó dentro de él. ¿Y si esa generosidad del suelo, esa fecundidad casi indomable, era parte de un don antiguo, un indicio de propósito? Se despidió del campesino y siguió caminando hasta llegar a un pequeño mirador natural. Desde allí, el paisaje se abría como un lienzo inmenso, montañas que se apilaban unas sobre otras, quebradas profundas, ríos que brillaban como serpientes de luz, aves que cruzaban el cielo describiendo arcos perfectos. Elías se quedó inmóvil, impresionado por una belleza que dolía. En ese instante, las descripciones bíblicas de la tierra prometida dejaron de ser un recuerdo lejano y se volvieron un espejo. No era que Venezuela fuera aquella tierra, sino que compartía un corazón similar, abundancia, fertilidad, generosidad natural. Elías sintió que la tierra hablaba, no con palabras, sino con presencia. Cada gota de agua, cada hoja, cada brizna de hierba parecía decirle que la escasez económica, la crisis y el sufrimiento no podían borrar la esencia profunda de aquel país. La tierra seguía siendo rica, aun cuando el pueblo no pudiera aprovechar su abundancia. Tal vez, pensó, la lucha de Venezuela no estaba en adquirir riquezas, sino en aprender a administrar lo que ya poseía. Tal vez su dolor no era señal de abandono, sino parte de un proceso donde una nación con mucho por dar debía recordar quién la había bendecido desde el principio. Se sentó en una roca y dejó que el paisaje lo envolviera. Pensó en el Salto Ángel, en su caída interminable, en la gran sabana, donde los tepuyes parecían columnas sostenidas por el cielo, en el Orinoco, llevando su fuerza indomable a través del país, en las playas de arena blanca donde las olas parecían cantar, en las frutas que brotaban en cualquier patio humilde sin pedir permiso. Era una tierra exuberante, una tierra que fluye, una tierra generosa incluso en su agotamiento. Comprendió entonces que, si existía un propósito espiritual para su nación, éste no podía estar desconectado de la generosidad de su suelo. Dios no da dones al azar.
Una tierra fértil simboliza más que riqueza, simboliza destino, simboliza posibilidad, simboliza llamado. Se dijo a sí mismo que un país no puede tener tanta vida encerrada en su geografía sin que ello tenga un significado profundo. Quizá el propósito de Venezuela no era solo soportar el dolor, sino aprender a multiplicar lo que la tierra ya le había entregado desde hace siglos. Tal vez debía ser ejemplo de administración, de gratitud, de reconocimiento de la fuente de su abundancia. El viento sopló de nuevo, moviendo la hierba como un océano verde. Elías respiró hondo, sintiendo que la tierra lo recibía. En su pecho, una verdad silenciosa comenzó a tomar forma. Incluso una nación herida puede ser una tierra prometida en potencia. Y Venezuela, con toda su belleza indomable, seguía siendo una prueba viviente de ello. Mientras emprendía el camino de regreso, Elías ya no veía solo montañas, ríos y suelos fértiles. Veía una bendición antigua, una marca, una señal. Y supo que, aunque su país estuviera atravesando oscuridad, seguía siendo un lugar elegido para florecer. Solo necesitaba recordar quién lo había hecho abundante. La promesa no estaba perdida. Estaba esperando. Cuando Elías regresó a la ciudad aquella noche, llevaba todavía en los ojos la imagen viva de la tierra fértil. La respiración de los campos parecía seguir dentro de él, como si la naturaleza misma hubiera dejado sembrada una semilla silenciosa en su corazón. Sin embargo, mientras caminaba por las calles iluminadas por luces irregulares, una sombra inevitable se extendió en sus pensamientos. ¿De qué servía una tierra bendecida si el pueblo no sabía usar sus dones? La Biblia era clara. La prosperidad podía ser una bendición, pero también una trampa. Una prueba más difícil que la escasez. Pensó en el pasaje que había leído la semana pasada, donde Moisés advertía al pueblo que, cuando vivieran en casas nuevas, cuando comieran hasta saciarse, cuando todo les fuera bien, tuvieran cuidado de no olvidar al Dios que les había dado todo. En aquel entonces, la advertencia era para un pueblo que se dirigía hacia una tierra prometida. Pero ahora, Elías la sentía hablarle directamente a Venezuela. Se detuvo frente a una panadería cerrada y apoyó la mano en la reja fría. La ciudad estaba tranquila a esa hora, pero cada muro le recordaba algo: corrupción, promesas rotas, hambre mezclada con abundancia, riquezas mal administradas, recursos usados para fines mezquinos. ¿Una nación con tanto potencial había caído en trampas viejas como la humanidad misma? La tierra es abundante, murmuró, pero nosotros no siempre lo somos. Las luces parpadearon sobre su cabeza, y Elías comenzó a caminar otra vez. La riqueza, lo entendía ahora, no era garantía de grandeza. Era solo materia prima. Lo que hacía a una nación grande era lo que hacía con ella. Y Venezuela, aunque bendecida, también había sido herida por idolatrías modernas: poder, dinero, culto a figuras humanas, sistemas que prometían salvación sin justicia. Idolatría. No solo imágenes de oro o estatuas talladas. También podía ser confiar en estructuras rotas, entregar el corazón a líderes que se creían salvadores, venerar lo material, olvidar el origen de toda bendición. Elías recordó entonces una noche, años atrás, cuando su abuelo le dijo algo mientras miraban las noticias: no hay riqueza que dure cuando el corazón de un pueblo se tuerce. En aquel momento no lo entendió, pero ahora sus palabras parecían tener peso profético. Uno no podía recibir abundancia y convertirla en orgullo, en abuso, en desperdicio. La riqueza dada por Dios era una responsabilidad. No era para levantar imperios de vanidad, sino para sanar, compartir, levantar a otros. Con esa idea atravesó una plaza casi vacía. Una mujer dormía junto a su hijo en una banca. Un joven revisaba la basura buscando algo útil. Un perro flaco olfateaba entre papeles. Elías se agachó y ofreció un pedazo de pan que había comprado antes a un niño sentado en el borde de la fuente. El niño lo tomó con timidez, pero una sonrisa fugaz se dibujó en su rostro. Gracias, Señor. Elías sintió un nudo en la garganta. Si la tierra era generosa, ¿por qué su gente tenía que vivir así? Comprendió entonces que la respuesta no estaba en la tierra, sino en lo que habían hecho con ella. Se sentó en el borde de la fuente y cerró los ojos. Escuchó el agua caer en un murmullo irregular. El peso de la verdad le cayó encima: Venezuela no era pobre por falta de recursos, sino por falta de justicia.
No era débil por falta de dones, sino por falta de manos que los administraran con sabiduría y humildad. Recordó la parábola de los talentos. A uno le dieron 5, a otro 2, a otro 1. El siervo que enterró su talento no fue castigado por tener poco, sino por no hacer nada con lo que tenía. Venezuela no podía enterrar sus dones en miedo, corrupción o desesperanza. Tenía demasiado en sus manos como para dejarlo perderse bajo tierra. Somos un país al que se le dieron 5 talentos, pensó, pero a veces hemos actuado como si tuviéramos solo uno, y lo escondemos. Ese pensamiento lo atravesó como una flecha. La riqueza natural no importaba si se usaba para alimentar la avaricia de unos pocos. La creatividad del pueblo no valía si se quebraba en manos de sistemas injustos. La calidez humana se convertía en desgaste si se sacrificaba día tras día bajo cargas que ningún corazón debería soportar. Se levantó, como si el peso de la reflexión exigiera movimiento. Caminó sin darse cuenta hacia la colina desde donde se veía la ciudad extendida como un mar de luces. Desde allí, Caracas parecía un reflejo imperfecto del cielo, luces encendidas donde la vida persistía, sombras profundas donde la esperanza luchaba por no apagarse. Un país con propósito, susurró, no puede vivir solo para sí mismo. No puede adorar sus recursos ni confiar en su propia fuerza. Tiene que recordar quién lo bendijo y para qué. Miró la ciudad y recordó las palabras del campesino, esta tierra es agradecida. Entendió entonces que la verdadera corrupción no estaba solo en los edificios oficiales, sino también en cada corazón que se acostumbraba a la indiferencia. Que la idolatría no era solo política, sino también moral, cuando el miedo manda, cuando la desesperanza dicta decisiones, cuando la rabia reemplaza a la compasión. Si Venezuela quería levantarse, debía volver a sus dones. A sus frutos. A su agua. A su gente. A su generosidad original. A su capacidad de unir incluso en la pobreza. A la humildad de un pueblo que, a pesar del dolor, nunca había dejado de compartir lo poco que tenía. La riqueza podía ser un puente o un abismo. Un regalo o una maldición. Todo dependía de la intención con que se usara. Elías lo comprendió de golpe. El propósito de su nación no estaba en la abundancia material, sino en la forma en que esa abundancia era utilizada para sanar, construir y bendecir. Era allí donde la Biblia hacía su advertencia, clara como un relámpago sobre un cielo oscuro. No olvidar a Dios, murmuró. No olvidar quién dio la tierra. No olvidar para qué se nos dio. Mientras descendía de la colina, sintió que el suelo bajo sus pies tenía un pulso propio. Como si la tierra misma esperara, paciente, que su pueblo recordara la verdad que había olvidado. Que no basta con tener riquezas. Hay que usarlas bien. Y hacerlo con un corazón que no se incline ante ningún ídolo, excepto ante el Dios que les dio hogar, alimento y propósito. Elías llevaba días sintiendo que algo se movía en su interior, como una corriente subterránea que empujaba hacia una comprensión más amplia de todo lo que lo rodeaba. Pero fue una noche de lluvia cuando aquella sensación se transformó en certeza. Había salido a comprar algo para cenar, pero una tormenta repentina lo obligó a refugiarse bajo el techo de un kiosco cerrado. Las gotas golpeaban el asfalto con fuerza, formando ríos improvisados que corrían por la calle. Las luces de los carros se reflejaban en los charcos como fragmentos de mundos rotos. Elías miró el cielo encapotado y, sin saber por qué, recordó los pasajes de Mateo que hablaban de guerras, hambres, terremotos, señales del tiempo, advertencias antiguas que habían acompañado a la humanidad desde que ésta aprendió a caminar con miedo y esperanza en el mismo paso. La Biblia nunca había ocultado que la historia del mundo sería turbulenta, siempre había dicho que habría sacudidas, épocas oscuras, momentos de convulsión global. Y Venezuela no era ajena a esa realidad. Elías lo sabía. Lo había visto, lo había sentido, lo había vivido. La lluvia seguía cayendo, pero su mente viajó más lejos, más profundo. Pensó en todas las crisis que el país había atravesado, economías colapsadas, migraciones masivas, familias fragmentadas, noches sin luz, estómagos vacíos, sueños pospuestos. Cada uno de esos momentos había sido una prueba, pero también, sin que él lo notara antes, una purificación. Porque cuando un pueblo es despojado de lo superficial, lo único que queda es lo esencial. La tormenta arreció, y Elías sintió que la ciudad entera temblaba bajo el peso del agua.
Sin embargo, en medio de ese ruido ensordecedor, recordó algo que había escuchado alguna vez, que antes de cada renacer, el mundo tiembla. ¿Y si las crisis no eran solo heridas, sino también llamadas? ¿Y si, en medio de su oscuridad, Venezuela se estaba preparando para algo que los ojos comunes no podían ver? Las profecías hablaban de un despertar espiritual, de un clamor colectivo que surgiría de los pueblos quebrantados. Un renacer que no vendría de los poderosos ni de los grandes imperios, sino precisamente de aquellos que habían sido humillados, vaciados, sacudidos. La verdadera luz, así lo decían los profetas, solía nacer en el valle, no en la cima. Elías pensó en los venezolanos que había conocido, la señora que oraba por sus hijos migrantes con un rosario gastado, los jóvenes que reunían a otros para cantar y dar gracias aun cuando no tenían nada, los grupos de vecinos que se organizaban para compartir una olla de sopa, los que se quedaban, los que se iban, los que enviaban remesas, los que acogían, los que lloraban sin dejar de creer. Semilla espiritual. La frase le cruzó la mente como un rayo. No una potencia militar, ni económica, ni política. Una semilla. Una semilla no es grande. No es fuerte. No es impresionante. Pero contiene dentro de sí el poder de un bosque entero. Elías sintió que esa imagen lo estremecía profundamente. Tal vez Venezuela no estaba destinada a imponerse sobre el mundo, sino a nutrirlo con aquello que los números y los titulares no podían registrar, su fe bajo el fuego, su esperanza en la noche, su capacidad de levantarse una y otra vez sin amargarse del todo. La lluvia comenzó a disminuir, y un silencio extraño se instaló bajo el techo del kiosco. Elías observó cómo unas pocas personas cruzaban la calle con cautela, empapadas pero riendo. Esa risa, incluso bajo la tormenta, era parte de la semilla. Esa obstinada alegría que desafiaba la desgracia era el germen de algo que ningún poder humano podía destruir. Pensó en los profetas hablando de un remanente fiel, un pequeño grupo que permanecía cuando todo parecía perdido. ¿Y si Venezuela, con su diáspora regada por el mundo, se estaba convirtiendo precisamente en eso? Gente dispersa, pero con una luz encendida. Gente rota, pero llena de fe. Gente que había atravesado pruebas que podían destruir a cualquiera, pero que aún así seguía cantando, sirviendo, creyendo. Elías recordó testimonios que había escuchado, iglesias llenas en ciudades extranjeras, grupos de oración venezolanos creciendo en países vecinos, familias que llevaban su fe como equipaje principal cuando huían de la crisis. Era como si, sin darse cuenta, una llama se estuviera extendiendo. No una llama política. No una llama de revolución terrenal. Una llama espiritual. La lluvia se transformó en una llovizna fina. Elías salió del refugio y caminó lentamente por la acera mojada. Los charcos reflejaban la luz en tonos plateados. La ciudad parecía recién lavada. Mientras avanzaba, comprendió algo que lo conmovió profundamente: Venezuela había sido quebrada, sí. Pero de ese quebrantamiento estaba surgiendo algo poderoso. Una fe depurada. Una resistencia espiritual. Una humildad nueva. Una generosidad inexplicable en un pueblo que tenía poco. Una fuerza que no nacía del orgullo, sino de la necesidad de Dios. Como una semilla enterrada bajo tierra oscura, que necesita ser aplastada antes de germinar. Elías se detuvo bajo un poste de luz, sintiendo que toda la ciudad respiraba a la par con él. Quizá la misión de Venezuela no era ser grande ante el mundo, sino ser profunda ante Dios. No ser imperio, sino raíz. No dominar, sino despertar a otros. No enseñar con riqueza, sino con fe. Una semilla espiritual. Pequeña, pero indispensable. Invisible, pero viva. Frágil, pero con un destino que podía cambiar generaciones. Cuando reanudó su camino hacia casa, Elías sintió que ya no caminaba solo. Había algo acompañándolo, una convicción silenciosa que latía al ritmo de sus pasos. Que, aun en medio de guerras, hambres y convulsiones globales, su país estaba siendo preparado para algo que iba más allá del mapa político. Un despertar que no se mediría en poder, sino en almas. Y Venezuela, herida pero luminosa, llevaría dentro de sí la chispa inicial. La lluvia continuó esa noche, pero Elías ya no la sentía como un ruido lejano, sino como un latido profundo que acompañaba sus pensamientos.
Al llegar a casa, se quedó de pie frente a la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el vidrio en pequeños ríos que parecían buscar un camino. Cada gota era distinta, pero todas seguían la misma dirección, como si obedecieran a una fuerza invisible. Pensó entonces en su hermana Lucía. En su madre. En su primo. En tantos amigos. Todos dispersos. Todos lejos. Todos parte de una misma diáspora que se había extendido por el mundo como agua derramada. Recordó la última vez que vio a Lucía en el aeropuerto. Ella llevaba una maleta pequeña y los ojos rojos de tanto llorar, aunque trataba de sonreír para no preocuparlo. Es solo por un tiempo, había dicho, pero ambos sabían que ese tiempo sería largo, incierto, tal vez definitivo. Ella abrazó a su madre 3 veces, como si quisiera memorizar su olor, su calor, su existencia misma. Luego pasó el control migratorio, y su silueta se perdió entre otras tantas que emprendían el mismo éxodo silencioso. Esa noche, Elías había sentido que su familia se rompía en pedazos. Pero ahora, años después, comenzaba a ver algo distinto. No estaban dispersos por abandono, sino por propósito. No se habían ido para desaparecer, sino para sembrarse. Como semillas llevadas por el viento. Recordó un mensaje de voz reciente que Lucía le había enviado desde Chile. Su voz sonaba cansada pero cálida: hoy oramos por Venezuela en la iglesia. Éramos como 30. Algunos llegaron con los bolsillos vacíos, pero el corazón lleno. No te imaginas lo que se siente, es como si estuviéramos construyendo un hogar lejos del hogar. Esas palabras, hogar lejos del hogar, quedaron rondando en la mente de Elías. Se apoyó en la ventana, cerrando los ojos. Vio imágenes que no había presenciado, pero que podía imaginar con claridad. Un grupo de venezolanos en Colombia compartiendo pan y café después del culto. Una familia en España reuniéndose los domingos para leer la Biblia con otros migrantes. Jóvenes en Perú formando grupos de oración en plazas. Madres en Estados Unidos enseñando a sus hijos a orar antes de dormir, añorando la tierra que dejaron. Hombres en Argentina reuniéndose para ayudar a recién llegados a encontrar trabajo. Cada uno de ellos llevaba algo que no había quedado atrapado en las fronteras que cruzaron. La fe. La esperanza. La costumbre de confiar incluso en medio del dolor. Era como si cada migrante llevara consigo un pedazo del país, no solo en recuerdos, sino en espíritu. Y juntos, en miles de ciudades, desde pequeños pueblos hasta capitales lejanas, comenzaban a formar algo inesperado, un remanente. No un ejército, sino una red silenciosa. No un movimiento político, sino espiritual. No un grupo organizado, sino espontáneo. Gente que había sido quebrada, pero no destruida. Gente que había sufrido pérdidas irreparables, pero aún levantaba la voz para orar. Gente que entendía el dolor, pero también la misericordia. Elías abrió los ojos. La lluvia había disminuido, y las luces de los edificios se reflejaban en el pavimento mojado como si la ciudad llorara despacio. La metáfora era inevitable, las lágrimas de una nación esparcida no habían caído en vano. Eran semillas de fe regadas sobre muchas tierras. Recordó algo que había leído en Jeremías, que cuando el pueblo fue dispersado por Babilonia, Dios no dejó de escucharlos. No los abandonó. Al contrario, allí, en tierra ajena, mantuvo viva la llama. Y fue en medio del exilio, no en la comodidad de su hogar, donde nació el remanente que después regresaría con un corazón más firme, más sabio, más unido. Tal vez, pensó Elías con un estremecimiento, la diáspora venezolana era un eco moderno de ese patrón antiguo. No era solo migración. Era dispersión con propósito. Una siembra silenciosa en naciones que no sabían que estaban recibiendo semillas de fe. Imaginó a un pastor colombiano diciendo que su iglesia se llenó después de que llegaron familias venezolanas. Imaginó a una abuela venezolana enseñando canciones cristianas a niños peruanos. Imaginó a un joven que, después de cruzar selvas y fronteras, encontraba en una congregación extranjera el llamado que nunca había escuchado en su propia tierra. Imaginó oraciones ascendiendo desde decenas de países, todas pronunciadas con el mismo acento que a él le recordaba hogar. Ese remanente, pensó, no era pequeño. Era profundo. Era fiel. Era valioso. Un capital espiritual que no podía medirse con cifras,
pero que crecía como una raíz larga y firme bajo la superficie. Esa idea lo conmovió tanto que tuvo que sentarse. La diáspora, que había sido dolor, podía convertirse en promesa. La separación, que había sido llanto, podía transformarse en testimonio. El éxodo, que había sido tragedia, podía ser también un despliegue de luz. Porque un remanente no era un grupo de sobrevivientes pasivos. Era un grupo de portadores. Portadores de fe. De esperanza. De gratitud en medio de la escasez. De resistencia espiritual contra la desesperanza. Y cuando llegara el momento, cuando Dios lo quisiera, ese remanente podría ser la base de una reconciliación profunda. Los que estaban afuera podrían sostener a los que estaban adentro. Los de adentro podrían recibir a los que regresaran con sabiduría nueva. Las heridas podrían convertirse en cicatrices que enseñaran en lugar de dividir. Elías se levantó y miró la ciudad desde la ventana. La lluvia había cesado. Sobre los techos mojados, una franja de cielo comenzaba a aclararse. Por primera vez, entendió que el futuro de Venezuela no dependía solo de lo que pasara dentro de sus fronteras. Dependía también de sus hijos esparcidos por el mundo. De ese remanente que oraba, servía, trabajaba y amaba con un corazón moldeado por el sufrimiento. Una red de fe viva, extendida como raíces que se preparan para sostener un árbol que todavía no ha nacido. Y Elías supo, con una paz que le llenó el pecho, que aquel remanente no era casualidad. Era parte del plan. Un plan que, aunque parecía construido con lágrimas, también estaba tejido con esperanza.